Buenas noches a todos. Hoy toca la última parte de bienes, que veremos ocupación, accesión y prescripción. Ya recuerden que tienen el PPT en el chat para descargarlo. Cualquier pregunta que tengan, igualmente la hacen por el chat y la estaré respondiendo de forma inmediata. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Denme un segundo. Ahí sí. Ya, estábamos viendo, ¿cierto? Los modos de adquirir. Ya, ¿cierto? Ya pudimos ver lo que era la tradición. Y nos toca ver ahora los últimos tres, que sería ocupación, ¿cierto? Accesión y prescripción, ya para terminar este módulo de bienes. Vamos a empezar entonces con la ocupación. Ya, la ocupación, ¿cierto? Es un modo de adquirir el dominio de las cosas, pero con un requisito principal o esencial de que estas cosas no deben pertenecer a nadie. Ya, esa es la lógica de este modo de adquirir que es la ocupación. Y ahí veremos, ¿cierto?, que de estas cosas que no son de nadie, tenemos que distinguir un poquito en las res nullius y en las res direlectae. Por tanto, ¿cuáles son estos requisitos para que una persona pueda adquirir el dominio por ocupación de una cosa que no pertenece a nadie? Primero, ¿cierto? El requisito base de este modo de adquirir, que esta cosa que puede ser animada, un animal, ¿cierto? O inanimada, una piedra, ¿cierto? Un tesoro, no debe pertenecer a nadie. Ya esa es la regla principal. Además, la persona que encuentra esta cosa o toma posesión de esta cosa debe hacerlo con la intención de adquirirla. Ya, entonces, es muy parecido a lo que pasa con la posesión, que se requiere animus y corpus. Aquí igual, tiene que haber el corpus, ¿cierto? Que esta cosa que no es de nadie, y además el animus, que es el ánimo de adquirir esta cosa, o el ánimo de aprenderla, como dice el código. Y finalmente, ¿cierto? Que esta adquisición esté permitida por nuestra legislación y esté permitida además por leyes internacionales. En este punto, ¿por qué el código o por qué este modo de adquirir regula también o hace referencia a derecho internacional? Porque es el único modo de adquirir que realiza esta precisión. Y es porque este modo de adquirir también se utiliza respecto a la piratería. Ya me refiero a adquisición de tesoros, adquisición de barcos de piratas. Ya es por eso que tiene cierta regulación también el derecho internacional. Habíamos dicho en un inicio que para que una persona pueda adquirir una cosa por ocupación, esta cosa no debe ser de nadie, ¿ya? Y en este sentido, tenemos que distinguir entre las cosas res nullius y las res direlectae. Ambas cosas son adquiribles por ocupación. Las res nullius son las que nunca han tenido dueño. Por ejemplo, los animales salvajes. Los animales de la selva, por ejemplo, un perrito que nunca tuvo dueño, las conchas del mar, todo eso, ¿cierto? Son res nullius porque nunca han tenido un dueño anterior. Y las res direlectae, ¿cierto? Son cosas que tuvieron un dueño en algún momento y este dueño intencionalmente las abandona para que otra persona tome dominio de ellas. Es importante acá que tengan presente para estas cosas res direlectae que tiene que ser un abandono intencional. Ya, por tanto, si a una persona, por ejemplo, se le pierde su mascota, otra persona que la encuentra no la podría adquirir por ocupación, ¿cierto? Porque no fue un abandono intencional y no fue un abandono con ánimo de que otro
se hiciese dueño de ellas, sino que fue algo fortuito, quizá hubo alguna negligencia en el cuidado, pero es importante que exista este ánimo de abandono para que otro las adquiera, ¿ya? ¿Hay alguna duda, pregunta? Respecto a la ocupación, para saber qué tipos existen para adquirir el dominio de estas cosas, tenemos que distinguir ya en las cosas animadas, que se refiere a los animales, tenemos presente la caza y la pesca, y respecto a las cosas inanimadas, vamos a ver, ¿cierto?, que hay que tener presente la invención o hallazgo, las cosas que son abandonadas y el tesoro, ¿ya? Nuevamente, si se fijan, como regula el tesoro, es por eso que hay que tener presente si tiene alguna relevancia el derecho internacional. Es importante respecto a la caza y la pesca que es importante dónde se caza y dónde se pesca el animal, ya porque las cosas que se cazan o se pescan en dominio ajeno no son de quien las caza o quien las pesca, ya pertenecen al dueño del terreno o al dueño del lago, río, donde se pescó la cosa, ya. Por tanto, ya sabemos el requisito basal de la ocupación, que deben ser cosas que no son de nadie. Y segundo, cuando se trata de cosas animadas, que son los animales, deben cazarse o deben pescarse en un terreno libre que no tenga dueño, porque en el caso, reitero, de que tengan dueño, la cosa cazada o pescada va a ser de propiedad del dueño del terreno, ya, o dueño del río o lago donde se pescó ese pez. Ya, tal como se lo comentaba, aunque está solamente el número uno de ese punto en la casa, eso es extensible a la pesca, ¿ya? Y es importante acá señalar que respecto a la pesca, el Código Civil regula facultades a los pescadores para que construyan casas, cabañas, balsas en las riberas o cerca de las orillas de los ríos o lagos para efecto de poder pescar, ¿ya? Así que si un pescador tiene una choza, tiene una tienda de campaña cerca de la orilla, esto para efectos de pesca, hay que tener presente que eso es válido, ya está permitido por el Código Civil. Otra regla relevante en materia de caza y de pesca es saber desde qué momento se entiende que la cosa cazada o la cosa pescada es dueño de quien la caza o quien la pesca, ¿ya? Y tendríamos dos reglas que son relevantes. Una, desde que el animal es herido gravemente. Y dos, si es que esa herida grave no le permite al animal escaparse. Cuando se prueben esas dos reglas o esos dos requisitos, se entiende, ¿cierto?, que la cosa ya es de dominio del cazador o del pescador. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy cazando venados y yo disparo al venado, ¿cierto? Y el venado queda en el suelo sin posibilidad de escaparse, desde ese momento yo adquiero el dominio del venado. Esto es importante, ¿ya? Porque podría haber choque de cazadores respecto al dominio. Imagínense que, mismo caso, yo estoy cazando, ¿cierto? Un venado, le disparo y yo produzco que ese venado quede herido gravemente y que no se pueda escapar. Y mientras yo corro a buscarlo, llega otro cazador y toma posesión del venado. Por mucho que ese cazador llegue y tenga una tenencia material del venado, ¿cierto?
se entiende que el dueño voy a ser yo, porque yo fui el que provoqué esa herida grave y yo provoqué que el animal, ¿cierto?, no pudiese escaparse libremente. Así que esta regla es importante porque en caza ya o en pesca puede darse ese choque entre dos cazadores que ambos creen ser dueños de la cosa cazada y esta regla, ¿cierto?, derime a favor del que cumple con estas reglas que ustedes están viendo en el PPT. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Respecto a las cosas inanimadas, cierto que nos referimos a las piedras, a las monedas, tesoros, a las conchas de mar, cierto que da el ejemplo del Código Civil. Tenemos tres tipos ya de ocupación, que es la invención no hallazgo, las cosas que fueron abandonadas para que otra persona se hiciese dueño, y el tesoro. ¿Ya? Así que cosas animadas son dos, la caza y la pesca, y en inanimadas son tres, ya recuerden eso. La invención o hallazgo ya es cuando una persona toma tenencia de una cosa inanimada que nunca ha pertenecido a nadie, ya, es decir, acá estamos con las cosas res nullius. Y es por eso que el Código Civil da como ejemplo las piedras de los ríos, las conchas del mar, ya, así que cuando se habla de invención o hallazgo, estamos hablando de cosas res nullius, cosas que nunca han tenido dueño. Ya es importante esa regla para que la diferenciemos del siguiente modo de ocupación. El siguiente tipo de ocupación son las cosas que han sido abandonadas intencionalmente para que otro se haga dueño de ellas. Por tanto, aquí estamos hablando de las cosas res derelictae, ¿ya? Y los ejemplos ciertos son las monedas abandonadas y los animales abandonados. Recuerden que tiene que haber intención de abandonarlas para que otra persona se haga dueño de ellas. Hay que tener presente eso porque a veces hay abandonos de cosas inanimadas sin la intención de desprenderse de ellas o sin la intención de que otro las adquiera. Es por eso que el Código Civil regula un caso bien específico y particular que habla de, por ejemplo, cuando los piratas tienen que botar monedas de oro cuando el barco se está hundiendo, ¿ya? O una persona que va en un globo, ¿cierto? Aerostático, y tiene que botar cosas porque está perdiendo vuelo, está perdiendo altura. En ambos casos hay abandono. Yo estoy tirando el saco con las monedas de oro al mar para que mi barco no se hunda. Entonces, ese abandono no aplica o no configura o no da derecho a la ocupación, ¿ya? Porque esta persona está abandonando estas cosas, está tirando las monedas al mar, no para que otros las adquiera y se haga dueño, ¿ya? Sino que para no hundirse en el barco. Por tanto, es importante ese requisito, intención de abandono, para que otro las adquiera. Si este abandono no es con esa intención, no se va a configurar la ocupación, ¿ya? Y recuerden ese ejemplo que les di, que es un ejemplo que regula el Código Civil, que es cuando un pirata o un navegante se desprende de cosas del barco, no con la intención de que otro las adquiera, sino con la intención de no hundirse, ya para que lo tengan presente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y por último, tenemos que ver el tesoro. Ya el tesoro, eh, es importante que nosotros distingamos, ¿cierto? O tengamos presente dónde se encontró el tesoro
y si ese encontrar fue con permiso o no permiso del dueño. En esos casos va a configurar o va a producir efectos distintos. En el caso que yo encuentre un tesoro en mi patio o en mi terreno, me va a ser dueño del 100% del tesoro, ¿ya? Pero ojo que la pregunta en el grado o en un examen podría ser, ¿por qué usted adquiere el 100% del tesoro? Y uno podría decir, bueno, porque es mi terreno, ¿ya? Pero no es así. Ya, tal como sale acá en el PPT, ese 100% se configura por un doble requisito o por un doble factor. 50% por haberlo encontrado y 50%, ¿cierto?, por ser dueño del terreno. Por tanto, si les preguntan a ustedes por qué el que encuentra un tesoro en su terreno adquiere un 100%, estaría incorrecto decir 100% porque lo encontró y sería incorrecto decir 100% porque es el dueño del terreno. Ya, 50% por haberlo encontrado y 50% por ser el dueño de ese terreno. Se ocupa un doble factor para determinar ese 100%. En el caso de que este tesoro se encuentre en terreno ajeno, debemos hacer una doble distinción. Ya, acá debería decir que hay, déjenme ver si es abajo arriba. Ya, está mal el 1, así que vamos a arreglarlo acá mismo, ¿ya? Hay que distinguir si ese encontrar el tesoro se hizo con permiso o sin permiso del dueño. En el caso de que se haga con permiso del dueño, se van 50 y 50. 50 a quien lo encontró y 50 al dueño del terreno. Ya ese sería el primer caso. Y el segundo caso sería que usted encuentre un tesoro de forma fortuita o sin permiso o sin autorización del dueño del terreno. En ese caso, el dueño del terreno se va a hacer dueño del tesoro en un 100% y además hay una sanción para el que estuvo, no sé, excavando, ¿cierto?, en terreno ajeno, que además podría estar obligado a indemnizar a ese dueño en el caso de causar perjuicios. ¿Ya? Así que terreno ajeno, dos casos. Uno, con permiso o con autorización del dueño. En ese caso, 50 y 50. 50 al dueño del terreno y 50 a quien lo encontró. Y en el otro caso, sin permiso o sin autorización del dueño, ahí sería 100% el tesoro del dueño y además, ¿cierto? Usted tendría que pagar perjuicios. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto es ocupación, ya, ocupación muy cortito. Normalmente en el grado se pregunta, o en los exámenes, lo que más se pregunta es el tema de la ocupación de cosas animadas y preguntan un poquito de las cosas res nullius, res dilectae. Y yo he visto que también preguntan un poco el tema del tesoro por el tema de esta división del 50 y 50 que les acabo de explicar. Ya eso como lo que más he visto que se pregunta en los grados. Vamos a pasar ahora al modo de adquirir quizá el más difícil, ya que es la accesión. La accesión es el más difícil porque es el que tiene más clasificaciones, más subclasificaciones y más casos particulares. Ya, entonces hay que tener cuidado con la accesión, sobre todo con la accesión de inmueble a inmueble, que aunque nunca le he visto que se pregunte en un grado, es la más difícil de estudiar, yo creo. ¿Ya? Respecto a este modo de adquirir,
hay que tener presente que hay tres tipos de accesión, ¿ya? La accesión de mueble a mueble, la accesión de mueble a inmueble y la accesión de inmueble a inmueble. Recuerden que en general la accesión es cuando dos cosas se unen y estas cosas son de dueños distintos. Dueño 1, ¿cierto? Dueño de la cosa. Dueño 2, dueño de otra cosa. Se unen y tenemos que saber quién se hace dueño de esa cosa nueva que nació. Ya, eso es la accesión. Primero, ¿cierto? Vamos a ver la accesión de mueble a mueble, que son la adjunción, la especificación y la mezcla. Ya no son tan difíciles de diferenciar, la verdad. En la adjunción, tal como les expliqué en un principio, son dos cosas de dueños distintos que se unen y forman una distinta. ¿Ya? La clave acá lo veremos los requisitos después, pero la clave para saber si es adjunción o no es que las cosas después se pueden separar nuevamente y subsistir de forma separada o de forma individual, o como dice el código, que no pierdan su individualidad, ¿ya? Por eso que acá el ejemplo que se da siempre es el anillo con el diamante. El anillo, cierto que es la argolla y el diamante que va incrustado en el anillo. Anillo de Juanito y diamante de Pedrito. ¿Cómo sé que es adjunción? Porque yo puedo separar el anillo y subsiste por sí solo, y puedo separar el diamante y subsiste por sí solo. De esa forma, yo sé que estoy hablando de adjudicación y no de especificación, por ejemplo. Por tanto, ¿cuáles son estos requisitos para que esta adjunción se configure? Todos los requisitos son copulativos. Si falta uno, ya no habría adjunción. Primero, debe tratarse de cosas muebles. Si se fijan, estamos en la sección de mueble a mueble. Esa es una categoría. Otra categoría es la de mueble a inmueble y otra categoría es de inmueble a inmueble. Por eso todo lo que estamos viendo ahora, adjunción, mezcla, especificación, pertenecen a esa categoría que es accesión de mueble a mueble. Estas cosas muebles, ¿cierto? Deben ser de dueños distintos. Por tanto, si yo tengo un anillo y le incrusto, ¿cierto? Un diamante mío, no habría adjunción. Ambas cosas muebles tienen que ser de dueños distintos. Tal como se lo comenté anteriormente, y la clave, ¿cierto? Para distinguir la adjunción de la mezcla o la adjunción de la especificación, es que estas cosas cuando se separan deben poder subsistir por sí mismas, ya no pierden su individualidad. Y por último, otra cosa importante para que haya accesión de mueble a inmueble, debe haber desconocimiento de uno de los dueños. Porque el código dice, o la doctrina dice, que en caso de que haya conocimiento de ambos dueños, por ejemplo, Juanito, dueño del anillo, sabía, y Pedrito, dueño del diamante, sabía, si ambos saben que se van a adjuntar, no habría accesión, sino que habría compraventa, ya para que lo tengan presente. Hasta ahí, dudas, preguntas. Ya. Entonces, sabemos que son dos cosas de dueños distintos que se van a unir y van a formar una sola. Por tanto, es importante que sepamos quién se va a ser dueño de esa cosa nueva que se produce gracias a la adjunción. La regla general es que el dueño de la cosa principal
se va a ser dueño de la cosa que nace gracias a la adjunción, ¿ya? Entonces hay que separar cosa principal de lo accesorio. El problema ahí, ¿cierto?, es que a veces no sabemos qué es lo principal y qué es lo accesorio. Por ejemplo, en el ejemplo del anillo con el diamante, se podría debatir qué es lo principal y qué es lo accesorio. A simple vista, ¿cierto?, lo principal podría ser el anillo y el diamante un accesorio del anillo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el anillo vale 1000 y el diamante vale 1.000.000? ¿Seguirá siendo principal el anillo si que cuesta 10 veces o 100 veces menos que la cosa accesoria? Es por eso que el Código Civil nos da reglas. Ya no siempre va a ser perceptible a simple vista de qué cosa es lo principal y qué cosa es lo accesorio, ¿ya? La primera regla es la que les acabo de señalar. El valor venal, dice el código, que es el valor comercial. Por tanto, en el ejemplo que les acabo de dar, que el anillo vale 1000 y el diamante vale 1.000.000, gracias a esta primera regla, se entendería que el diamante es la cosa principal porque vale mucho más que el anillo, que la argolla. En ese caso entonces, el que se hace dueño del anillo con la argolla sería el dueño del diamante. Ya, esa es la primera regla. Si nosotros no podemos ocupar esta regla, es decir, tanto la cosa 1 como la cosa 2 tienen un valor comercial o un valor venal parecido, tenemos que pasar siempre a la 2. Esto es por descarte. Primera regla, la descartamos, pasamos a la otra. Si la otra no nos sirve, la descartamos y pasamos a la otra. Hay una especie de orden de prelación, ¿ya? Entonces, si la primera regla no nos sirve, porque ambas cosas tienen un valor similar o parecido, tenemos que ver qué cosa sirve de adorno a la otra. Entonces, tengo un anillo que vale 1000 y tengo un diamante que vale 1000. No podemos ocupar la primera regla porque ambos tienen un valor venal o un valor comercial parecido. Entonces nos vamos a la regla 2. ¿Cuál es el que sirve de adorno al otro? En ese caso, el adorno es el diamante. Y como el adorno es el diamante, se entiende que el diamante es lo accesorio y el anillo es lo principal. Por tanto, en ese caso, el que sería dueño del anillo con el diamante sería el dueño del anillo. En el caso de que tampoco podamos ocupar esa regla, pasamos a la cosa que tiene mayor tamaño o mayor volumen, ¿ya? Por tanto, digamos que se hizo un collar con dos argollas, ¿ya? Dos argollas unidas. Tenemos que ver primero, ¿cuál vale más? Digamos que estas dos argollas tienen un mismo valor comercial. Por tanto, pasamos a la segunda regla. Como son dos argollas unidas, no se sabe cuál es el adorno o accesorio de otra. No lo podemos ocupar. Por tanto, pasamos a la tercera regla. Digamos que una de las argollas es chiquitita y la otra, ¿cierto?, es grande. En ese caso, la cosa que es más grande sería la cosa principal y por ende, el dueño de esa argolla, que es más grande que la otra, pasaría a hacerse dueño de las argollas unidas por adjunción. Y finalmente, en caso de que no se pueda ocupar ni la regla 1 ni la regla 2
ni la regla 3, se entiende que habría una comunidad o una copropiedad entre los dueños de ambas cosas, ¿ya? Y ahí se ve por el tema del valor, pero regla general que es un 50 y un 50%. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ahora vamos a pasar a la especificación, que es otro tipo de accesión de mueble a mueble. En la especificación hay una creación de una cosa nueva. Por tanto, ambas cosas, acá cosa 1 y cosa 2, se unen en una y se pierde la individualidad, ya es decir, no se pueden separar después. Eso sirve para diferenciarlo de la adjunción. En la adjunción, eh, ambas cosas pueden separarse y subsistir, cierto, por sí mismas, y en la especificación ya no se pueden separar, ya porque pierden su individualidad. Ya. Primero, para que haya especificación, una persona debe realizar un trabajo o una fabricación sobre otra cosa para crear una cosa nueva. ¿Qué ejemplos se dan? Por ejemplo, yo ocupo la madera de mi vecino para crear carbón. Yo ocupo las uvas de mi vecino para crear vino. Yo ocupo oro de mi vecino para derretirlo y crear una argolla. Si se fijan, en esos tres casos hay mano de obra. eh, Ya, ahí vamos a agregar un requisito, que es que las cosas no se pueden separar y no pierden porque pierden su individualidad. Si se fijan en los tres casos que acabamos de ver, si yo ocupo uvas para crear vino, ya no puedo separar las uvas del vino. Si yo ocupo madera para producir carbón, no puedo separar la madera del carbón. Si yo ocupo oro de mi vecino para derretirlo y crear un anillo, una joya nueva, no puedo separar el oro líquido de la argolla. Por tanto, ese es el requisito clave para que ustedes la puedan diferenciar de la adjunción. Entonces, debe haber una mano de obra. Una de las partes o uno de los dueños tiene que quemar, producir, romper, transformar y crear una especie de materia o cosa nueva. Ya, esa es la clave. Y como siempre, deben ser de dueños distintos y además debe haber desconocimiento de una de de ambas, de una de las partes al menos, o si no habría compraventa. En este caso, igualmente debemos distinguir o debemos determinar quién se hace dueño de esa especie creada. Si yo ocupé las uvas de mi vecino para crear vino, ¿quién se hace dueño del vino? Si yo ocupo madera de mi vecino para crear carbón, ¿quién se hace dueño del carbón? Ya, ya que igual tenemos ciertas reglas. La regla general es que el dueño de la materia que yo ocupé para fabricar una cosa nueva se va a hacer dueño de la cosa, pero pagando el trabajo, pagando la fabricación. Ya el código dice la hechura. Entonces, en los casos que dimos anteriormente, si yo ocupo uvas de mi vecino para crear vino, mi vecino se puede hacer dueño del vino pagando mi trabajo, ya pagando la hechura o la fabricación del vino. Si yo ocupo madera de mi vecino para crear carbón, mi vecino se puede hacer dueño del carbón,
pagando la fabricación o el trabajo que yo utilicé para crear ese carbón, ¿ya? Esa es la regla general. El de la materia se hace dueño de la nueva cosa, pero con un requisito, ¿ya? Que es pagar el trabajo, fabricación, que el código denomina la hechura. Pero en el caso de que la cosa nueva que creo tenga un valor comercial muy alto y muy diferente a la materia que yo ocupé, se va a hacer dueño el fabricante, el productor o el hechor de ese trabajo nuevo, ¿ya? Pero tiene que pagarle la materia al otro dueño. Siempre van a haber pagos de por medio. En el primer caso, el dueño de la materia paga al fabricante y en el segundo caso, el fabricante le paga al dueño de la materia. En el caso de que la materia que yo ocupé para producir esta cosa nueva sea 50% mía y 50% de otra persona, se va a entender que se forma una comunidad o una copropiedad que va a tender cierto al porcentaje de dominio o al porcentaje de propiedad que se tiene sobre esa cosa. Yo ocupé uvas que Juanito era el 50% dueño de esas uvas y el otro 50% era dueño yo. Y en ese caso hay comunidad respecto a las uvas, porque somos dueños dos personas, 50 y 50. En ese caso, ambos nos haremos dueños del vino que se produzca o se fabrique en comunidad igual y comunidad respecto a nuestros porcentajes de dominio originales. En el caso que yo les di, 50 y 50. Ya, pero eso no siempre es 50 y 50, porque en el caso de que Juanito sea dueño un 70% de las uvas y yo sea dueño un 30%, en esta comunidad que se va a formar se respeta ese porcentaje original primitivo. Por tanto, si esas uvas, repito, Juanito 70 y yo 30, y se crea vino, Juanito va a ser dueño de ese vino en un 70% y yo va a ser dueño de un 30%. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y luego la mezcla, que tal como su nombre lo indica, son dos cosas que se van a mezclar y van a crear una nueva sustancia o producto. ¿Ya? Normalmente, acá el caso típico es el de la pintura. Yo tengo pintura blanca, Juanito tiene pintura celeste, se mezclan, perdón, pintura azul, se mezclan y crea la pintura celeste, ¿ya? Al igual que ocurre con la adjunción, la diferencia es que la adjunción, ambas cosas pueden separarse porque no pierden su individualidad, y acá la mezcla, al igual que la especificación, no pierden individualidad. O sea, perdón, pierden su individualidad porque no pueden volver a separarse. Por tanto, adjunción, ambas cosas se pueden separar. Especificación y mezcla no se pueden separar. Ya ahí tiene un factor importante para que los pueda diferenciar. Siempre, tal como se los he comentado, ambas cosas que se van a unir o que van a acceder tienen que ser de dueños distintos. Ya siempre la accesión, dueños distintos. Ambas cosas tienen que mezclarse. Ambas pinturas, pintura blanca con la azul, se juntan y se mezclan.
Agua con azúcar se juntan y se mezclan. Agua con café se juntan y se mezclan. A causa de esta mezcla, ambas cosas se confunden entre sí y ya no se pueden separar, ya pierden su individualidad. Eso es importante que lo tengan presente. Debe haber una creación de un nuevo producto, por ejemplo, en la pintura azul con la pintura blanca se juntan y crean pintura celeste. Si yo junto agua y café, ¿cierto? Crean café para tomar. Se crea un nuevo producto. Y como siempre, debe existir un desconocimiento de al menos una de las partes, o si no se entendería que estamos hablando de una compra-venta. Acá es más fácil saber la determinación del dominio porque más que nada prima una regla que es que se crea una comunidad respecto a al nuevo producto que se crea a prorrata del dominio de ambas partes, ya que fue lo que expliqué anteriormente. Por ejemplo, si la pintura blanca costaba 1000 y la pintura azul costaba 5000, se prorratea los valores para saber qué porcentaje le va a tocar a cada persona respecto a esa comunidad o esa copropiedad de ese nuevo producto que fue creado. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. Vamos a pasar ahora a otra categoría de accesión que quizás tiene un poco más de dificultad que las anteriores, ¿ya? Acabamos de ver accesión de mueble a mueble. Ahora pasamos, ¿cierto?, a la accesión de mueble a inmueble. Ya es una nueva categoría. Esta categoría de mueble a inmueble trata siempre lo mismo, que yo ocupo cosas muebles, ladrillos, semillas, plantas, y yo esas cosas muebles las inserto o las accedo en un terreno. Semillas en un terreno, plantas que las planto en un terreno, ladrillos y yo edifico en un terreno. ¿Y cuáles son los casos? El caso que estamos viendo ahora, que yo utilizo cosas muebles o materiales ajenos para fabricar, construir, plantar en mi terreno. Y el otro caso es al revés, que yo ocupo mis materiales, mis semillas, mis palos para construir una casa, pero las construyo, planto en un terreno ajeno, ¿ya? Entonces estamos en el primer caso. Yo, por ejemplo, ocupo semillas de Juanito para plantarlas en mi terreno. Yo ocupo ladrillos de Juanito y construyo una bodega en mi terreno, ¿ya? Materiales ajenos en mi terreno propio. Y acá, eh, a diferencia de, los casos de accesión de mueble a mueble, que tenían como requisito base de que debía haber desconocimiento de al menos una de las partes, acá sí permite el conocimiento, ya porque esta accesión de mueble a inmueble va a tener distintos efectos o distintas consecuencias en el caso de que el dueño de el dueño de los materiales tenga o no tenga conocimientos de lo que yo estoy haciendo con esos materiales, ¿ya? Entonces va a ser distinto si yo ocupo las semillas de Juanito y las planto en mi terreno, sé que Juanito sabía o no sabía de que yo estaba haciendo uso de sus semillas.
En ese caso, se permite una especie de accesión, ¿cierto? Pero tal como se los he dicho en los tres casos, el código señala que habría una mutación y ya no sería accesión, sino que doctrinalmente o jurídicamente se trataría de una compraventa. Por tanto, se deben pagar esos materiales, ¿ya? Si se fijan, el conocimiento o no conocimiento puede determinar si nos mantenemos en accesión o si de accesión pasamos a compraventa. Así que tomen como base eso. Si hay desconocimiento de al menos una de las partes, accesión. Si hay conocimiento de ambas partes, se entiende que ya no estamos hablando de accesión y ese acto jurídico o ese hecho jurídico muta y se transforma en una compraventa de materiales. Es por eso que hay que pagar el precio de las semillas, el precio de los ladrillos, etcétera. Y si es que no hay conocimiento, nos quedamos en accesión de probablemente tal, y si estaríamos hablando de una accesión de mueble a inmueble. Y acá el código regula tres casos. Primero, que es que el dueño del terreno, es decir, yo ocupo las semillas de Juanito y las planto en mi terreno. Si estoy de buena fe, es decir, yo pensé que las semillas eran mías y no sabía que eran de Juanito y no tenía cómo saber que eran de Juanito, o sea, estoy de buena fe, yo tengo una opción, ¿ya? Que es hacerme dueño de esa edificación, de esa plantación que hice en mi terreno, pero debo devolver los materiales a Juanito o debo pagarle los materiales a Juanito. Ese es el efecto que se produce cuando el dueño del terreno, el que planta, el que siembra, el que construye, estaba de buena fe. En el caso de que haya negligencia, se va a agregar un factor más, ¿ya? Que es pagar perjuicios. Fíjense que vamos subiendo. Buena fe, solamente un efecto, que es pagar materiales o devolver materiales. Segundo caso, ya no hay buena fe, sino que hay negligencia. En ese caso, se mantiene la primera consecuencia, devolver materiales o pagar el precio de materiales, y se agregan los perjuicios. Mismo caso anterior, yo estoy ocupando semillas de Juanito, pero no sabía que eran de Juanito, ¿ya? Pero a diferencia del caso anterior que yo no tenía cómo saber, yo acá quizá sí tenía cómo saber. Quizá tenían un color particular, quizá tenían un número en particular, una marca en particular, y yo pude, con una debida diligencia, haberme dado cuenta que no eran mías, ¿ya? Pero no lo hice y fui negligente. Se crea esa consecuencia jurídica. En el tercer caso, nuevamente subimos. Primero, buena fe. Segundo, negligencia. Y tercero, dolo. En este caso, habrían tres consecuencias jurídicas. Uno, yo puedo devolver materiales o pagar precio de materiales. Segundo, debo indemnizar. Y tercero, se agrega las consecuencias penales. Entonces, se va subiendo las consecuencias jurídicas según más cercanos estemos al dolo, más grave la consecuencia. ¿Ya? Primer caso, buena fe, solo pago de materiales o devolución de materiales. Negligencia, devolución de materiales, pago de materiales más perjuicios. Dolo, devolución de materiales o precio de materiales, perjuicios, y además podría yo tener responsabilidad penal
en caso cierto de que el dueño de los materiales se querelle en mi contra. Por ejemplo, alguna apropiación indebida, por ejemplo, algún robo, según el caso y según el abogado, ¿cierto? De qué hecho típico vaya a ocupar para configurar esa querella. ¿Hay dudas, preguntas? Otro caso ya es al revés. Ahora, yo utilizo materiales que son míos para cosechar, plantar o edificar en el terreno de Juanito. Ya se invierte la situación jurídica. En el caso de que haya conocimiento de ambas partes, nuevamente se pierde este carácter de accesión, se entiende que habría una compraventa y por tanto habría que pagar la edificación, la plantación o la siembra de esos materiales. Pagamos, ¿cierto?, el trabajo de esta persona. Pero en el caso de que no haya conocimiento de al menos una de las partes, sí estaríamos en presencia de una accesión de mueble a inmueble. Ya, y la situación ahí es un poco más sencilla, en mi opinión, porque había que distinguir si es que el dueño del terreno quiere hacerse dueño de esa plantación, de esa siembra o de esa fabricación o no. Si es que el dueño del terreno quiere hacerse dueño de esa siembra, de esa plantación o de esa edificación, tiene que pagarle las prestaciones mutuas a quien construyó, sembró o plantó. ¿Ya? Así que ahí se rigen por las reglas de las prestaciones mutuas y el Código Civil, cierto, señala que se sigue la regla de las acciones reivindicatorias. Y si el dueño no quiere hacerse dueño del terreno, no quiere hacerse dueño de esa fabricación, de esa plantación o de esa siembra, le va a cobrar un arrendamiento a esta otra persona para que mantenga su cosecha o su siembra o su edificación en su terreno. Tiene lógica, ¿ya? Fíjense en el segundo caso. Yo ocupo mi, mm, mis semillas para plantar en el terreno de Juanito. Y Juanito no le interesa hacerse dueño de esa siembra. Pero claro, mi siembra, mis papas, ¿cierto? Van a estar ocupando terreno de Juanito. Entonces Juanito puede decir, mira, a mí no me interesa hacerme dueño de esa siembra, de esas papas que tú plantaste. Por tanto, págame un arrendamiento por todo el tiempo que tu siembra esté ocupando parte de mi terreno. Me pagas arrendamiento y cuando tú coseches, te lleva las cosas tuyas y me deja de pagar arrendamiento. Ya, esa es la lógica de esta excepción de mueble a inmueble. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. Y pasamos, ¿cierto?, a la excepción de inmueble a inmueble, que es donde hay muchos casos y, en mi opinión, el código los trata de manera bastante difícil de entender. Es por eso que si es que esto entra en sus pruebas o entra en sus grados, lo ideal es que ocupen el video como para memorizarse bien en qué consiste cada caso. Aunque tengan el PPT, no le va a servir mucho porque lo importante es la animación que vamos a ver para que se entienda bien el hecho jurídico y las consecuencias de ese hecho jurídico. El, la primera categoría de accesión de inmueble a inmueble tiene que ver con la mutación, cambio, transformación de alveo, ¿ya?
mutación, transformación o cambio de un río, de un lago, que cambia su cauce, cambia su dirección, que se seca. Todos esos casos van a producir efectos distintos, ¿ya? El primer caso es que este río o este alveo cambia su curso y queda solamente una parte con río y otra parte va a quedar seca. Ahí tenemos que ver qué efectos se producen gracias a la accesión. Y entonces, en términos simples, la parte del terreno seco extiende el terreno de ese dueño riverano, ya que veremos qué significa. El código ya habla de dueños o de orillas riberanas, ya, o habla del riverano. ¿Qué es el riverano? Es la orilla que es parte de tierra que está junto al mar. Por tanto, esa, por ejemplo, sería el terreno orilla riverana del número 1, y eso, ¿cierto? Sería el riverano número 2. Es la parte de la orilla que está cerca a este río, ¿ya? Digamos que este río, por alguna causa, ¿cierto? Natural, queda solamente en un brazo, ya en un sector. Por tanto, hay una parte seca de terreno que se crea, que se origina, que no estaba antes. En este caso, es bastante lógica la solución, ¿cierto?, que da el código, que ese terreno que nace porque se seca el río va a acceder al ribrano 1 y el ribrano 1 va a extender su terreno y se va a hacer dueño de todo eso que se secó y que ahora es tierra. ¿Ya? Ese es el primer caso. Río normal, por un hecho natural, el río se seca a un costado, por tanto, ese terreno seco crea un nuevo terreno que va a acceder al ribrano 1 y es por eso que el ribrano 1 se hace dueño de este terreno. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Seguimos en la categoría de mutación de alveo. Ya son, si no me equivoco, 3 casos. Ahora estamos en el caso de... que se abren 2 brazos, ¿o no? Ah, ya, ahora estamos en el caso de que el río se seca completamente. Ya, el anterior, si fijan, se secaba solamente un costado del río. Ahora el río, por alguna causa natural, ¿cierto? Se seca completamente. En este caso, el código nos señala, ¿cierto?, que hay que hacer una línea imaginaria que divida mitad y mitad el terreno nuevo que se ha creado gracias a este cambio de cauce, cambio total de cauce porque ahora no hay río, está todo seco. Creamos esta línea divisoria imaginaria, mitad y mitad, y la mitad que está accediendo o está cercana al riverano 1 va a acceder a su terreno, por tanto se hace dueño de este terreno seco, y lo que está al otro costado, ¿cierto?, va a acceder al riverano 2 y ambos van a extender sus territorios en partes iguales a causa de este cambio total de río que produce que todo este terreno se seque y cree un terreno nuevo para ambos, ¿ya? ¿Hay dudas, preguntas? Ahora estamos en el tercer caso de accesión de inmueble a inmueble. Ahora el río se va a dividir en 2 brazos que nunca vuelven a juntarse. Entonces, caso 1, se seca en un solo lado. Caso 2,
se seca completo y aquí, caso 3, se van a crear dos brazos de río, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces imagínense, ¿cierto? La ribera del 1 y por alguna causa natural, este cauce del río se va a dividir en dos brazos. Por tanto, va a haber un sector en la mitad que está al medio de ambos brazos de río, ambos brazos de alveo, y tenemos que ver qué hacemos con ese terreno nuevo que nace a causa de esta mutación de alveo. Tal cual lo hicimos con el terreno que se secaba, ¿cierto? Vamos a hacer la línea divisoria y el terreno que está cerca al Ribrano 1 va a acceder a su territorio, por tanto va a pertenecer al Ribrano 1 y la otra mitad, ¿cierto? Que está más cerca del Ribrano 2 va a acceder a su territorio y él se va a hacer dueño. ¿Ya? Entonces, esos son los tres casos de mutación de alveo, que si se fijan, pese a que el código lo complejiza mucho, es bastante más fácil de entender con algún dibujo o alguna explicación y no requiere tanto esfuerzo como sería leerlo directamente al código, ¿ya? Pero son esos tres casos de mutación de alveo. ¿Dudas, preguntas? Ahora pasamos a otra categoría de accesión de inmueble a inmueble, que es formación de una nueva isla. 1. Mutación de alveo. 2. Formación de nueva isla. Y acá es importante que sepan que eh, una isla que se forma podría pertenecer al Estado o podría pertenecer a los riberanos. Ya vamos a distinguir. En el caso de que la isla pese más de 100 toneladas, va a pertenecer al Estado. Por tanto, todo lo que veremos acá no aplica. Y si la isla pesa menos de 100 toneladas, no será del Estado y será de los riberanos según la regla del Código Civil. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a saber si hay accesión de inmueble a inmueble? Formación de nueva isla, según el peso de la isla. ¿Ya? ¿Cómo se pesan las islas? Sabrá alguien que estudie eso. Pero si pesa más de 100 toneladas, del Estado. No se aplica estas reglas. Pesa menos de 100 toneladas, de los riberanos, según las reglas del Código Civil que vamos a ver y estudiar ahora. El ejemplo más fácil, ¿ya? Es cuando esta isla está más cerca completamente a un riberano. Obviamente, en ese caso, si la isla está más cerca al terreno de un riberano, más cerca completamente, en un 100%, este riberano se va a hacer dueño de esta isla. Por ejemplo, acá, esta isla, si se fijan, si yo hago la línea divisoria imaginaria, está 100% dentro del lado que le pertenece al riberano 1. Por tanto, el riberano 1 se va a hacer dueño de un 100% de esta isla. Tengan presente, recuerden que para aplicar esta regla, esa isla debe pesar menos de 100 toneladas. Si pesa más, no es del riberano 1, aunque esté cerca de su ribera, sino que va a pertenecer al Estado, ¿ya?
El segundo caso tiene que ver cuando una isla no se sabe si está más cerca del Rebrano 1 o del Rebrano 2, o bien tiene parte de ella en el Rebrano 1 y parte de ella en el Rebrano 2. En ese caso, se va a formar una especie de comunidad, ¿cierto? O de copropiedad, según el porcentaje de la isla que esté más cerca del Rebrano 1 o bien que esté más cerca del Rebrano 2. Si se fijan acá, en este caso, la isla pese a que está más cerca del Rebrano, ¿cierto?, de la izquierda, si yo trazo esta línea imaginaria que hay que hacer siempre, no está 100% o no está completamente en un lado de un reverano. Por tanto, la ley, ¿cierto?, va a darle una comunidad al reverano 1 y al reverano 2 según el porcentaje de isla que esté en ese terreno, ya, o en esa parte del lago. Por tanto, el reverano 1 se va a hacer dueño de toda la parte que esté dentro de su mitad riberana, y el riberano 2 se va a hacer dueño de ese sector solamente que está dentro de esa mitad riberana, y va a haber una comunidad. Ya, acá, por ejemplo, al ojo, podríamos decir que el riberano 1 va a ser codueño de la isla en un 80% y el riberano 2 va a ser codueño de esa isla en un 20%. Siempre y cuando esta isla pese menos de 100 toneladas, porque si tiene un peso superior, ¿cierto? Va a ser del Estado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y por último, el código ya regula un caso que es muy parecido a la mutación de alveo. El código dice qué pasa si es que se crea una isla o se forma una isla y a causa de esa isla que nace se seca parte de un terreno, ya que muy parecido a lo que vimos en el alveo con el cambio de cauce. Digamos que en este río se crean dos brazos, como dice el artículo, ¿cierto? Y a causa de esos dos cauces de dos brazos que se están formando, se forma una nueva isla. Y a causa de esa formación, de esa nueva isla que crea, ¿cierto?, esta corriente o este cauce distinto, digamos que se seca parte del terreno de alguno de los riberanos. Por tanto, tal cual ocurría con el primer caso de mutación de alveo, esa parte que se seca gracias, ¿cierto?, a esta formación de nueva isla, va a acceder al riberano 1, extiende su territorio y se hace dueño de esa parte que nace a causa de esta nueva isla, ¿ya? Así que pese a que, en mi opinión, esto ya estaba más o menos regulado en el primer caso, con la mutación de alveo, ¿cierto? O el cambio de cauce del río, el código la regula de forma específica en el caso, ¿cierto?, de que se forme una nueva isla, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y ahora vamos a ver las dos últimas categorías de accesión de inmueble a inmueble. Ya una es la avulsión y la otra es el aluvión. Ya aquí a mí, por ejemplo, me cuesta un poco acordarme de cuál es avulsión
y cuál es aluvión. Se parecen harto, cambian como dos letras nomás, entonces ahí está la dificultad más que en entender lo que es, asignar la palabra al caso específico. Ya, así que ahí tienen que tener un poco de cuidado. La avulsión tiene que ver con el desprendimiento violento de un terreno que se desprende de el territorio de una persona rápidamente, ¿cierto? Fuertemente, y ese terreno se va a unir o va a acceder al terreno de otra persona. Imagínense en el sur, en los montes, que haya mucha lluvia, que haya un terremoto, ¿cierto? Y se desprenda parte de un cerro, se desprenda ahí, se va al terreno del vecino. Estamos regulando ese caso. Para que haya avulsión, tiene que ser una fuerza violenta que produzca ese desprendimiento de terreno. Si es algo no violento o algo que se va dando en el tiempo paulatinamente, no se produce avulsión. Ya tiene que ser algo instantáneo, fuerte y rápido. En ese caso, se va a producir un doble efecto. Primero, el dueño del terreno que se desprende va a tener la facultad de recuperarlo y para eso tiene un año contado desde el desprendimiento. Si Juanito, dueño del cerro, ve que su parte del cerro se desprende y queda en el terreno del vecino, tiene un año para reclamar el dominio. Si no lo hace, Juanito se va a hacer dueño de ese terreno desprendido que está accediendo o se está uniendo al terreno propio, ¿ya? Pero le otorga un plazo al dueño primitivo que es de un año y si no lo hace, ¿cierto? Va a perder la facultad de recuperarlo porque va a acceder al terreno vecino. Acá la mejor forma, ¿cierto? Digamos que hubo un terremoto, alguna inundación o algo que produce que el terreno rápidamente se desprenda, ¿cierto? Y se una y se acceda al terreno del vecino. Ya no requiere que haya río ni nada, pero fue la única forma que se me ocurrió. Ya, porque el ejemplo que le estoy dando yo es un cerro que se desprende. Así que acá no requiere río ni nada. Solo es el ejemplo que se me ocurrió. Pero si se fijan, tiene que ser una fuerza violenta que arrastre. En el caso, por ejemplo, que ese desprendimiento sea paulatino, en enero se corre un poquito, en febrero otro poquito, en marzo otro poquito, y en diciembre recién llega al terreno contrario, no habría avulsión, por tanto no habría accesión de inmueble a inmueble. Tiene que ser una fuerza violenta. Entonces, en este caso, desde que se produce este desprendimiento, el rebrano 1 o el dueño del terreno 1 tiene un año para reclamarlo. Y si no lo hace, el dueño del terreno vecino se va a hacer dueño de ese terreno por accesión. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ahí está, dueño del rebrano 2. Y por último el aluvión, ya que este es, si usted lee el código, no se entiende qué quiso decir, ¿cierto?, con ese artículo, y es el más difícil de entender en mi opinión. Si se fijan, ahora cambia el concepto, porque fíjense que ahora sí tiene que haber un retiro lento e imperceptible. Entonces, una de las diferencias fundamentales entre la avulsión y el aluvión es que la avulsión debe ser rápida, fuerza violenta, y el aluvión, ¿cierto?, es algo lento, imperceptible. El río, ¿cierto?, se va
corriendo de a poquito, 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 y va creando un nuevo terreno. Este caso es bastante difícil de imaginarse, de aplicarlo, porque es un caso demasiado puntual, ¿ya? Fíjense, acá tenemos dos terrenos. Fíjense que los terrenos están limitados por las cercas. Entonces, este caso del aluvión va a ser aplicado solo en un caso de este tipo, es decir, que hayan terrenos como perpendiculares o en diagonal, ¿ya? Fíjense dónde está este río. Y por el retiro lento e imperceptible de este río, ahora se genera un terreno nuevo. Por tanto, debemos saber quién se hace dueño de este terreno nuevo. Si se fijan, si esas cercas hubiesen estado hacia abajo, ¿cierto? Derechas, no habría ningún problema, porque el de esta parte se hace dueño, el de la otra parte se hace dueño y la otra se hace dueño. Ya es bastante fácil si es que son lineales, pero si son así, se complica un poco para el derecho saber quién se va a hacer dueño de ese terreno. Entonces, ¿qué dice el código? Primero, tenemos que trazar diagonales referente a las líneas de demarcación, que son los cercos. Primera línea de demarcación de ese cerco y habría otra línea en diagonal respecto al otro cerco. ¿Ya? Eso es lo primero. Las líneas longitudinales en diagonal de cada terreno. Luego de eso hay que hacer una línea divisoria. ¿Ya? Línea divisoria donde en el punto que se parte o en el punto en que se unen ambas líneas diagonales se crea esa línea en la mitad, en el punto divisorio. Y en ese caso tenemos que ver, tal como dice el código, ¿cierto? Si se fijan, en una parte se forma un triángulo en diagonal y en otro lado se forma otro triángulo. Esa parte del triángulo hacia adentro va a ser dueño de la primera terreno en diagonal y el segundo caso de esa línea hacia arriba va a ser dueño del otro terreno en diagonal. ¿Ya? Así que es un caso bastante puntual eh, y bastante específico que solamente aplicaría en estos casos porque como no son líneas lineales, ¿cierto? Hacia abajo, complica un poco saber quién se hace dueño. Entonces habría que hacer eso. Líneas diagonales de las cercas, que son los divisorios. En el punto se crea una línea, ¿cierto? Que parte mitad y mitad. Ese triángulo hacia arriba, terreno 1, y la otra parte hacia arriba sería el terreno 2. Y ese sería el caso de aluvión. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y eso es accesión. Ya se vio todo lo que era de mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble. Ya, así que accesión estaría pasado. Si se fijan, quizás lo más difícil sería la abulsión, perdón, el aluvión, que requiere mucha explicación y es muy puntual. Ya, por eso que cuesta un poco imaginárselo como se lo dije en un inicio. Y finalmente, ¿cierto? Nos toca el último modo de adquirir dominio, que es la prescripción.
Recuerden que cuando ustedes estén en bienes o estén en un grado donde el profesor esté en la materia bienes, ustedes van a hablar de la prescripción adquisitiva, ¿ya? Ustedes no pueden hablar de prescripción extintiva, porque ese es un modo de extinguir los derechos y acciones, ¿ya? Así que si están en bienes, solamente el concepto y nos referimos a la prescripción adquisitiva. Entonces, si a ustedes le preguntan qué es la prescripción adquisitiva, toman este concepto, que es el concepto de código, y lo tienen que desmembrar para que sea solo concepto de la adquisitiva y no de la extintiva. Entonces, si están en bienes, tendrían que decir, profesor, la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído estas cosas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Y si están en la prescripción extintiva, profesor, es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante un lapso de tiempo y concurriendo los requisitos legales. Recuerde que el concepto de prescripción combina ambas prescripciones, ¿ya? Entonces, según lo que le pregunten, usted desmembra ese concepto y lo acomoda a la pregunta, ¿ya? Recuerden que la prescripción extintiva no extingue obligaciones, ¿ya? Eso es incorrecto. Por mucho que se estudie la prescripción extintiva como modo de extinguir las obligaciones, eso es incorrecto. La prescripción nunca extingue obligaciones, ¿ya? Lo que extingue es lo que dice el concepto. Fíjese que el concepto dice extingue acciones y derechos. En ninguna parte del Código Civil usted va a encontrar que diga la prescripción extingue obligaciones, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso, que es un error que se comete harto y bastante recurrente al momento de quizá responder un grado. En este sentido, cuando se pregunta la prescripción, ya sea adquisitiva o extintiva, tenemos que distinguir las reglas comunes y los requisitos. Ya normalmente los confunden los alumnos, pero son dos cosas distintas. Distinto que le pregunten las reglas y distinto que le pregunten los requisitos, ¿ya? Las reglas comunes a toda prescripción, es decir, adquisitiva o extintiva, es que esta prescripción corre contra toda persona. ¿Por qué es una regla común? Porque esto antiguamente no era así. Ya antiguamente la prescripción no corría ni para el fisco y no corría para las iglesias. Ahora corre contra el fisco y corre contra las iglesias. Ya es por eso que los impuestos, ¿cierto? Prescriben en 3 años. Ya antes no era así y es por eso que se creó esta regla común. Ya antiguamente no corría contra toda persona. Otra cosa relevante respecto a las prescripciones es que pueden renunciarse, ¿ya? Pero ojo, se puede renunciar solo, solo por el beneficiado y solo una vez llegado el plazo de prescripción. Por tanto, por ejemplo, si usted quiere adquirir el dominio de una cosa mueble y pasan los 2 años, una vez cumplidos esos 2 años, usted podría renunciar. En la extintiva, si usted es acreedor de un pagaré, una vez pasado el año, y si usted no cobra ese pagaré, usted se entiende que usted está renunciando a la prescripción, pero tiene que ser siempre
por el beneficiado, uno, y dos, una vez llegado el plazo. La prescripción no se puede renunciar si es que el plazo de prescripción no ha llegado. ¿Por qué? Si le preguntan en el grado. Porque la prescripción, cuando no se cumple el plazo, es una norma de derecho público, porque es en beneficio de todos. Como es en beneficio de todos, norma de derecho público o de orden público, por tanto irrenunciable. Pero una vez que llega el plazo, ese derecho a alegar la prescripción entra en mi patrimonio. Y como entra en mi patrimonio, deja de ser de orden público y pasa a ser de orden privado. Solamente me beneficia a mí. Y es por eso que se puede renunciar. Ya aplica entonces el artículo 12. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia. ¿Ya? Así que ojo con este número 2, que pueden hacer varias preguntas de él. ¿Ya? No es tan simple como decir, sí, profe, que la prescripción puede ser renunciada por el beneficiado solo una vez llegado el plazo, y recuerden la distinción que les hice respecto a orden público, orden privado y la relación, ¿cierto?, con el artículo 2. Ya he visto que se pregunta en algunos grados. Y además, esta prescripción, como usted bien sabe, no procede de oficio, pero por lo tanto debe ser alegada. Y acá hay dos excepciones, ¿ya? Una, ¿cierto?, que es la más utilizada, que es en materia penal. El juez penal, ¿cierto?, si ve que la responsabilidad penal está extinguida o está prescrita, puede declararla de oficio. Y la otra, ¿cierto?, es en materia ejecutiva. Si el juez ve que el título, si es pagaré y tiene más de un año, o si es, por ejemplo, una acción crediticia ordinaria, han pasado más, ¿cierto?, de los 3 años, el juez tiene que declararla de oficio, ¿ya? Y yo con esa pregunta, porque el Código Civil, perdón, el Código de Procedimiento Civil no dice puede en el juez ejecutivo, sino que debe, ya es una obligación para el juez que está conociendo este juez ejecutivo, si es que está cumplido el plazo de prescripción, alegar esta prescripción. Por tanto, si usted tiene una causa de estas y el juez no le declara esta prescripción de oficio, usted tiene que reponer a la admisibilidad, y si el juez insiste en que no puede, usted presente alguna queja, ya porque es una imposición legal para el juez, no es facultativo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y los requisitos, ya que son distintos a las reglas comunes. Uno, que esta cosa debe ser susceptible de prescripción. Y acá normalmente, si es que le preguntan, tiene que irse al artículo 1464 o a las cosas incomerciables o a las cosas que son de todos los hombres, ¿cierto? Ya que las cosas incomerciables y las cosas que son comunes a todos los hombres, como el sol, ¿cierto?, no pueden ser susceptibles de prescripción. Otra cosa relevante es que esta cosa que puede ser sujeta a prescripción pueden ser cosas singulares, un auto, o cosas universales, una herencia, ¿ya? Así que aplica tanto para cosas singulares y cosas universales. Además, recuerden que tiene que haber posesión, ¿ya? Cuando yo entro en posesión de la cosa, desde que poseo empieza a correr el tiempo de prescripción.
¿ya? Así que, perdón, tiene que haber posesión siempre. Obviamente, es cierto, va a tener que transcurrir este plazo de prescripción, que recuerden que puede ser una prescripción ordinaria y una prescripción extraordinaria. Ordinaria, cierto, 2 años para muebles, 5 años para inmuebles, y extraordinaria, 10 años siempre, porque no distingue si es un mueble o inmueble. Y es importante, en el caso del número 2, de que esta posesión no puede ser interrumpida, que no hayan, en este caso, ¿cierto?, ni interrupción ni suspensión de la cosa, que son instituciones que pueden interrumpir o pueden pausar este plazo de prescripción para que el poseedor se haga dueño de la cosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Entonces, vamos a analizar un poquito más los requisitos, ya pese a que ya los dijimos en la diapositiva anterior. Primero, cosas susceptibles de prescripción. Y acá entonces sacamos, ¿cierto?, las cosas comerciables, los derechos personalísimos, las cosas comunes a todos los hombres. Todas esas cosas no son susceptibles de prescripción y nos quedamos entonces con cosas que sí están dentro del comercio humano. Un auto, una casa, una herencia, todo eso que tiene que ver con los particulares. Esta posesión debe durar los 2 años para cosa mueble, 5 años para cosa inmueble, si es que es una prescripción ordinaria, o 10 años si es que es una prescripción extraordinaria. Ya, si se pausa o se interrumpe, este tiempo no sigue corriendo. Es por eso que el requisito es ininterrumpida o continua en el tiempo. Por tanto, siempre que haya suspensión o siempre que haya interrupción, este plazo no va a correr y ya no se cumpliría este requisito de posesión ininterrumpida. Y tal como les había dicho anteriormente, ¿cierto? Hay que distinguir en la ordinaria 2 años para mueble, 5 para inmuebles, y en la extraordinaria que son 10 años para mueble e inmueble, porque cierto, no se hace la distinción. ¿Hay dudas, preguntas? Respecto, hoy creo que no hice lo de la suspensión. Respecto a la interrupción, ¿cierto? Tenemos que distinguir entre la interrupción natural y la interrupción civil. Ya la que más se pregunta en las pruebas, en los grados, es la civil, así que esa debe sabérsela bien. La natural es la que se da por hechos del hombre o por hechos de la naturaleza, ¿ya? Son hechos naturales de la naturaleza o del hombre que le impiden hacer eh, actos posesorios sobre una cosa. Entonces, primer caso de interrupción natural es que yo estoy poseyendo un auto y llega otra persona y la empieza a poseer él. Como la empieza a poseer él sería el actual poseedor y yo pierdo la posesión del auto, ¿ya? Así que, primer caso, cuando la posesión pasa a otras manos. El nuevo poseedor sería el único poseyendo y el anterior deja de tener esa calidad de poseedor respecto a la cosa. Ya, y acá me falta otro caso, ya que
tiene que ver con hechos de la naturaleza que impiden hacer actos posesorios. El ejemplo que da el código es que un predio se inunda. Yo tengo un predio en el sur y como se inundó, yo no puedo hacer actos posesorios. Tengo que esperar que el terreno se seque nuevamente, que ya no haya inundación, recién para entrar a poseer de nuevo. En ese caso, ya en el caso de una interrupción natural por inundación que da el código, se crea un efecto específico, ¿ya? Antes de eso, recuerden que la interrupción de prescripción y la suspensión de prescripción producen efectos distintos. La interrupción hace perder todo el tiempo de posesión. Por tanto, si yo llevo un año poseyendo y hay interrupción, yo vuelvo a cero. ¿Ya? Eso es la interrupción. Y la suspensión solamente paraliza. Si yo llevo un año y hay un acto de suspensión, queda en un año paralizado. Yo no pierdo el tiempo de posesión. Y una vez que termina esta suspensión, sigue corriendo desde el año hacia arriba. Entonces, interrupción hace perder todo el tiempo de posesión, volvemos a cero, y la suspensión solamente paraliza el tiempo. Y una vez que cesa ese factor de suspensión, vuelve a correr el tiempo desde donde se detuvo. ¿Por qué les hice la precisión? Porque en la interrupción natural, en la inundación de un terreno, esa interrupción lo que produce es una suspensión. Por tanto, si yo llevaba un año en un terreno poseyéndolo que se inunda, hay interrupción natural, pero yo no pierdo ese año. Cuando el terreno se desinunde y yo pueda volver a hacer actos posesorios respecto a él, empiezo desde el año hacia arriba. Entonces, es una excepción a los efectos de la interrupción, en el cual la interrupción no va a hacer perder todo el tiempo, que es su efecto general, y va a producir efecto de suspensión, ¿ya? No es en el 1 como está acá en el PPT, es en el caso de hechos de la naturaleza que impiden hacer actos posesorios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y la civil, que es la que más se pregunta a ciertos logrados, que tiene que ver con acciones judiciales, ¿ya? Y acá, ojo, le recomiendo que si le cuesta a usted aprenderse ese artículo, se lo aprenda en positivo. Ese artículo es complicado, en mi opinión, porque está redactado en negativo. Dice, eh, la, eh, la demanda no va a interrumpir en los siguientes casos. Si no se ha notificado la demanda válidamente, si no ha habido abandono, si se produce esto, y hay un poco más difícil. Si usted lo redacta o se los aprende en positivo, es bastante más sencillo. Por ejemplo, el primer requisito es que debe existir notificación legal de la demanda. Acá demanda se mira en un término amplio. Cualquier acción judicial que mueva este aparato jurisdiccional puede producir la interrupción civil. Por lo tanto, la demanda, una medida prejudicial, una gestión preparatoria, todo eso, una vez notificado, va a producir esta interrupción. Eso es razón de texto. Ya recuerden que ahora la Corte Suprema, bastante extrañamente, ¿cierto?, está señalando que basta con la interposición de la demanda para interrumpir la prescripción. ¿Ya? Si a usted se le pregunta en el grado,
responda de código y sé que el profesor le dice, oiga, ha pasado algo jurisprudencialmente, a usted complemente, ya, pero no complemente antes, ni tire, ¿cierto?, el conocimiento jurisprudencial que tiene si es que el profesor no se lo ha preguntado. Así que, uno, notificación legal de la demanda, sentido amplio. Demanda, medida preparatoria, precautoria, gestión preparatoria. Ya todo eso puede interrumpir civilmente la prescripción. Segundo, que no puede haber abandono del procedimiento ni desistimiento del procedimiento. Si que el demandante no mueve el juicio en 6 meses y se produce el abandono, se pierde esta interrupción civil. Si el demandante se desiste la demanda, se pierde esta interrupción civil, ¿ya? Así que para que se interrumpa efectivamente civilmente la prescripción, tenemos que llegar al final, tiene que haber sentencia. Y para que se interrumpa civilmente la prescripción, esta sentencia que se va a dictar en este procedimiento tiene que ser a favor del prescribiente, ya a favor del que está demandando. Si es que la sentencia es a favor de la contraparte, se entiende que nunca se interrumpió civilmente la prescripción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y a ver, me faltó lo de la suspensión. Se lo voy a corregir si es que le interesa el PPT y con el mismo link le dejo el PPT arreglado. Pero la suspensión, ¿cierto? A diferencia de la interrupción, como les había contado, no hace perder todo el tiempo, sino que más bien paraliza el tiempo mientras dure este factor de suspensión. Y una vez que esta suspensión cese, empieza a correr desde el mismo año, por ejemplo, en que se produce esta suspensión. Esta suspensión, más que nada, se origina, ¿cierto? O aplica como medio de defensa para personas que no pueden defenderse por sí solas. ¿Ya? Entonces la suspensión es un beneficio o una protección para personas determinadas. Es por eso que protege o beneficia a ciertos incapaces, ¿ya? Ese artículo tengan presente que tiene una especie de error porque incluye o parece incluir a la mujer casada en sociedad conyugal como un tipo de incapaz, ¿ya? Así que eso puede ser también una pregunta de grado. Así que estarían los dementes, ¿cierto? Los incapaces relativos, la mujer casada en sociedad conyugal, que para ellos el plazo no empieza a correr hasta que cese ese factor de suspensión y aplica también para la herencia yacente. Porque es un beneficio o una protección para estas personas. Imagínense que hay una persona de 14 años que es dueño de un crédito, ¿cierto? Pero esta persona de 14 años no puede demandar por sí sola. Tiene que hacerlo, ¿cierto?, con los padres. Y digamos que los padres no quieren demandar. Persona de 14 años tiene un crédito y no puede demandar hasta que cumpla 18, que sería mayor de edad. Desde los 14 hasta los 18 han pasado 4 años, ¿cierto? Que tiene que esperar para demandar por sí solo. En esos 4 años, si es que la suspensión no existiese, para él la acción estaría prescrita. Entonces, para protegerlo, el legislador dijo, no se preocupe, persona de 14 años, que usted cuando cumpla los 18, recién a los 18 va a empezar a correr el plazo de prescripción. Se suspende mientras dura la incapacidad
y cuando se pierde esta incapacidad, que es el factor de suspensión, empieza a correr nuevamente. Lo mismo para la mujer casada en sociedad conyugal. Hay algunas acciones que la mujer casada en sociedad conyugal requiere de autorización del marido. Por tanto, si el marido no quiere accionar, la mujer podría perder acciones o derechos. Es por eso que la prescripción va a estar suspendida respecto a su persona mientras siga casada en sociedad conyugal, y una vez que termine este régimen o el matrimonio, ahí recién empieza a correr el plazo de prescripción. ¿Ya? Así que la suspensión es un beneficio o protección para ciertas personas para que no pierdan sus derechos o acciones. ¿Dudas, preguntas? Ya. Y eso sería la clase de hoy. Ya están subidas las 3 clases. Ya no sé si en Twitch a veces se borran. Ya así que en YouTube está la clase 1, la 2 y la 3. Y está subido también todo acto jurídico. Ya por si les interesa. Y creo que en 2 semanas más ya empieza obligaciones. Ya donde veremos clasificación y modo de extinguir las obligaciones en este mismo formato. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya pues, entonces muchas gracias, espero les haya gustado la clase y espero verlas en las clases de obligaciones. Ya, así que buenas noches a todos.